Bueno, muy buenas noches a todos. En esta noche vamos a trabajar la parte de portafolio de servicios. Una vez más, en una sesión en línea, bienvenidos, gracias por su puntualidad y por su asistencia. Entonces, bueno, esta actividad hace parte de la actividad Proyecto 4, que estamos trabajando en la parte gráfica del proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata esta actividad? Ustedes tienen que hacer un portafolio de servicios para su idea de negocio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Orlando, que está trabajando con transporte en bicicleta, pues debe hacer un producto, un portafolio para los servicios o los productos que ofrece, ¿sí? O las dos cosas. Entonces vamos a ver qué, digamos que debe tener un portafolio, de qué se trata y pues como algunos tips para mejorar el diseño, ¿listo? Entonces, bueno, empecemos por entender qué es un portafolio y por qué, digamos, la importancia. Y es porque durante los últimos años y la globalización, las comunicaciones, abren muchas oportunidades, muchísimas oportunidades para las empresas, pero también abren, digamos, generan algunas exigencias, ¿sí? Algunas muy puntuales respecto a la divulgación de los servicios, al posicionamiento, al conocimiento del cliente, de todos los servicios que requieran, ¿sí? Bueno, hablamos entonces de la globalización y de la importancia que tiene el poder realizar un buen posicionamiento, y una de las herramientas fundamentales para la divulgación de nuestros servicios y de la información de la empresa, pues es precisamente el portafolio. ¿Sí? Es una de las formas más eficaces para lograr el posicionamiento de una organización. Una empresa sin un buen portafolio puede quedarse muy corta. Asimismo, un portafolio puede empezar a abrir puertas, a llegarle a más gente, dependiendo también del diseño, ¿cierto? Algo por ahí, Nicolás. Buenas noches. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla. Mientras tanto les cuento que ustedes se acuerdan que durante mucho tiempo las empresas no tenían pues, ningún tipo de portafolio, generalmente era el producto y ya. Luego se pasó a la imagen, entonces era la imagen, el empaque o el logotipo era lo más importante y ya. Y ahora empieza la fase del posicionamiento. En esta época ya el producto, digamos que sí es importante, pero no tanto. Digamos que la promoción hace muchísimo más que el producto en sí, ¿listo? Entonces el portafolio pues es una super herramienta para esto. Si de pronto me quedo sin voz un momentico, me esperan. ¿Me confirman si están viendo, por favor? Listo. Bueno, entonces vemos que es un portafolio de servicios. Entonces el portafolio es un documento, ¿sí? Sea digital, sea impreso, presentado a nivel empresarial, así como también los trabajadores independientes debemos tener un portafolio, ¿sí? Cuando haya un emprendimiento, una empresa, es necesaria esta herramienta. Es la carta de presentación de una organización y de los bienes y servicios pues, que esta ofrece, ¿cierto? ¿Cuál es la función del portafolio? Pues el portafolio es un instrumento que permite dar a conocer de una forma ordenada y además agradable a los posibles clientes todas las características de nuestra empresa, así como los principales servicios que presta, la experiencia, de pronto los clientes más importantes, ¿sí? Y otros datos que sean de importancia para los clientes, de pronto las garantías, los productos que ya se hayan hecho, en el caso de empresas de servicios, digamos como la trayectoria. Sí, es importante, a veces los sellos de calidad son muy importantes para que los clientes lo conozcan. Y bueno, toda esa parte, además pues, de la información básica de la empresa.
deben estar ahí, y todo eso es para qué, para informar al cliente, ¿cierto? Para llegarle al cliente y pues ahorrarnos muchas veces, ahorrarnos dinero, ahorrarnos transportes, ahorrarnos un montón de cosas. Bueno, ¿qué debe tener un portafolio? Entonces, inicialmente debe tener una reseña histórica, ¿sí? No quiere decir que deba tener todas las cosas que vienen acá, pero es digamos como lo básico, ¿sí? Como lo que generalmente se trabaja, y dependiendo también de las necesidades de la empresa. Entonces, una reseña histórica. Entonces, debe decir de dónde nació, cuándo fue fundada la empresa, si de pronto ha tenido alguna historia como trascendental para el municipio, para el emprendimiento de la familia, bueno, en fin. Luego la misión, que esta sí la debe tener, o sea, cualquier portafolio debe tener esta parte, misión y visión de la empresa, ¿sí? Que pues como ustedes saben, la misión es la razón de ser de la organización, ¿sí? Y la visión ya viene más hacia el futuro, lo que la empresa pretende alcanzar y pues de lo que el cliente puede esperar en el futuro de esta organización. Listo, tenemos los objetivos corporativos. Entonces son los resultados también que espera lograr la empresa en un tiempo específico. Tiene que ver con la misión y la visión anterior, ¿cierto? Y pues todo esto debe verse reflejado en el portafolio y además en los servicios que se ofrecen. Esto es lo más importante y todos los portafolios deben tener los bienes o servicios ofrecidos, ¿sí? Entonces si es una empresa de productos, perfecto, tienen que estar ahí. Si es una empresa de servicios, también. Todo lo que se esté ofreciendo en el momento pues tiene que estar completamente descrito. Los datos más importantes dentro del portafolio. Entonces, es lo que ofrece, todo lo que, aquellos que se pueden ofrecer en el mercado para su atención, adquisición, consumo, pueden ser tangibles o intangibles como los servicios, y satisfacen un deseo o una necesidad. ¿Listo? La garantía o la calidad del producto, como les decía, si hay sellos de calidad, deben ir ahí obligatoriamente. La garantía del producto, si de pronto tiene algún tiempo específico, si de pronto, no sé, un servicio postventa, bueno, toda esa parte es importante tenerla ahí. Esto de los socios es como para organizaciones grandes y cuando requiera de verdad saber quiénes son socios de la organización, si de pronto que tienen alguna experiencia en los procesos de negociación, de pronto que sea bueno tenerlos en el caso, por ejemplo, de las universidades que tienen asociación con otras universidades más grandes, digamos las universidades pequeñas que están apareciendo en los diferentes municipios, que son socios de otras universidades, es súper importante que aparezca ahí, ¿sí? Porque esto pues le da como más carácter. Los proveedores, cuando se va a tener, por ejemplo, importancia en las materias primas, ¿sí? Los clientes de la organización, si de pronto hay algún cliente importante, algún cliente conocido que se esté atendiendo en el momento, o por ejemplo las opiniones de los clientes a veces, bueno, ya depende como de las necesidades y de la creatividad de las personas, de lo que quieren mostrar también. Y pues obviamente los datos de contacto, esto es importantísimo, un portafolio sin esto pues no tiene, digamos que esto, la parte inicial y los servicios son como lo más importante. Aquí ya ahorita tenemos que incluir no solamente el correo, la dirección, el fax, sino ya tenemos que empezar a incluir el Facebook, LinkedIn, bueno, todas las redes sociales donde yo haga mercadeo, donde de verdad sea un elemento serio para mi empresa, pues lo debo poner ahí, ¿sí? Bueno, entonces hay portafolios, perdón. Dice Magnolia, los que cotizan en bolsa también es un dato importante. Sí, claro, todo lo que yo crea relevante para mi cliente debe estar ahí, ¿sí? Si de pronto yo tengo algunas deficiencias, tampoco puedo decir, digamos, mentir, no, pero tampoco porque tienen que poner ahí lo más importante, ¿no? Simplemente no hacer publicidad engañosa, ¿sí? Pero tampoco enfatizar en eso, se tiene que enfatizar en las fortalezas, porque el cliente pues es precisamente quien va a ver este documento. Saludamos al profe Ariel, buenas noches, que se acaba de incorporar a la sesión. Buenas noches a todos, muchas gracias. Los felicito por esta sesión en línea, que estén pues atentos allí, muy puntuales como siempre, los jueves a las 7 de la noche. Solo quería saludar y recordarles pues los compromisos que tenemos de enviar las actividades a tiempo.
tanto las transversales como las de carácter técnico, que hagamos el esfuerzo de trabajar en equipo. Termino con algo que me llamó mucho la atención, que las empresas, estaba leyendo en estos días, empresas como Google, por ejemplo, están contratando por encima de los títulos personas que tengan habilidades blandas, y entre esas habilidades blandas están el trabajar en equipo, la capacidad de hablar en público, el liderazgo que puedan ejercer en las organizaciones y que también sean capaces de aprender rápido. Entonces ustedes como gente joven y nosotros tenemos que estar pendientes de esas habilidades. Ya saben que el SENA a lo largo de toda la formación con cierta frecuencia y en las actividades hace referencia a estas habilidades como es el liderazgo y el trabajo en equipo. Entonces, muchas gracias. Estaré pendiente un rato en el chat por si tienen alguna pregunta, pues para que la instructora Diana pueda seguir su exposición sobre el portafolio impreso o digital, que es muy importante. Entonces, estamos pendientes y muchas gracias. Valeria, muchísimas gracias. Eso es cierto, también nos estaban compartiendo esa información. Hablaban de la titulitis que se está acabando, que ya no importa tanto el título, la especialización y el pregrado que se tenga en el momento, sino las habilidades blandas de las que está hablando el profesor. Entonces es importante que empecemos a desarrollarlas si no las tenemos, o a nutrirlas y a ponerlas en práctica, ¿cierto? Valeria, muchas gracias. Entonces yo seguiré por aquí. Entonces veníamos en portafolio impreso o digital. Entonces tenemos esas dos opciones en este momento. Antes pues nada, portafolio impreso, todas las empresas. En este momento el portafolio digital nos da muchas opciones. Pero hay empresas que requieren o el portafolio digital o los dos portafolios. Impreso o los dos digitales, pues impreso, ¿cierto? La mayoría lo está trabajando de esa forma. Entonces el portafolio impreso tiene unas características, y es que la información debe ser muy concreta, clara, precisa, puntualísima, ¿sí? Debe contar con un diseño atendido a la identidad corporativa. Esto es muy importante, ¿sí? Tener en cuenta la identidad corporativa. Muchas veces se trabaja un portafolio sin tener en cuenta eso, pues como que uno dice, bueno, y el logotipo está puesto ahí de chéveres, ¿o qué? No, todo debe tener en cuenta la identidad corporativa, empezando por los colores, las tipografías que se pensaron en un comienzo, el estilo, ¿cierto? Todo debe atender a esto. Entonces, desde aquí, lo primero que teníamos nosotros, y de hecho que se trabaja así en la tecnología, es primero la identidad corporativa, que ya lo trabajaron ustedes, y ahora vienen con la parte del portafolio, tarjeta y demás papelería, ¿cierto? Entonces esto es muy importante, ya sea digital o impreso, ¿cierto? Pero la identidad corporativa debe estar reflejada en el portafolio. Estándares de calidad máximos para los dos, ¿cierto? Pero sobre todo aquí, en cuanto a color y definición de la imagen, la calidad de la información. En esta parte, la definición de la imagen, cuando tenemos un portafolio digital, nosotros tratamos de bajar la resolución de las imágenes, o por lo menos el peso, ¿cierto? En los portafolios impresos no podemos darnos ese gusto, porque pues ya empiezan, digamos, ya la impresión no es tan clara, no es tan chévere, los colores no son tan brillantes. Entonces tienen que inicialmente pues tener en cuenta que va a ser una impresión CMYK, ¿sí? Recuerdan la parte del color que trabajábamos, RGB para digital y CMYK para impreso, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues también tener en cuenta la definición de la imagen. Recuerden que son 300 píxeles, menos de ahí, pues la impresión no va a ser adecuada. Ya en una parte digital podemos hablar hasta de 72, pero estamos hablando para impresión y debe ser mínimo 300, ¿listo? Debe tener muy clara la información, que sea de fácil manejo y comprensión. A veces tenemos unos portafolios eternos cuando son impresos, y son hojas y hojas y la letra súper chiquita, información, imágenes muy chiquitas, y pues ¿quién lee eso? O sea, no, eso se vuelve una cosa tediosa, no tiene nada que ver con la empresa, tanto información que al cliente ni siquiera le importa. Entonces, nada, tener en cuenta esa parte en los portafolios digitales. También hay otra cosa importante, que son las áreas de impresión, tener en cuenta el costo, tener en cuenta el material, los papeles, ¿sí? Dependiendo del papel, la impresión me va a quedar de una forma o no. Si es, por ejemplo, un
no sé, un propalcote que tiene algún tipo de brillo, ¿sí? Tipo revista, si yo lo voy a hacer en un bond, pues que me va a absorber toda la tinta y el brillo se va a opacar, bueno, así. Entonces todo eso lo debo tener en cuenta, ¿sí? Entonces ustedes van a empezar a conocer calidades de papeles y dependiendo pues de los trabajos necesitan seleccionar el papel y el formato adecuado, ¿sí? Recuerden, como les hablaba César en la sesión pasada, que si ustedes tienen, por ejemplo, un portafolio con una forma extraña, pues tienen que hacer un troquel de corte y eso no es nada económico. ¿Listo? Entonces, pensar en absolutamente todo eso a la hora de ofrecer un diseño de un portafolio. Bueno, tenemos entonces el portafolio digital. En este caso, el portafolio ya me permite usar más herramientas, me permite usar de pronto más información porque primero pues es muy económico, ¿sí? Digamos la distribución va a ser muy económica, puede utilizar imágenes más grandes, de pronto un poco más de páginas, aunque sin exagerar, ¿sí? Y permite, por ejemplo, el uso de herramientas informáticas para reducir, bueno, a ver, por ejemplo, como el uso de botones, sí, el uso de hipervínculos, el uso de links que me permitan poner videos, que me permitan ampliar imágenes, que me permitan ir a otra página de referencia, en fin. El portafolio digital tiene muchísimas ventajas, pero pues hay que tener en cuenta los clientes, ¿cierto? Porque si yo tengo clientes de una cierta edad que de pronto no tengan manejo de las tecnologías de información, pues me va a quedar con los portafolios porque tal vez mi correo tenga, ¿sí? En cambio, si yo estoy trabajando para jóvenes, pues bueno, ya empezamos a trabajar de forma diferente, dependiendo del cliente, si es un cliente empresarial, si es un cliente, bueno, nomás de casa, qué sé yo, ¿listo? Entonces, pues tener en cuenta los clientes. Bueno, el portafolio digital entonces permite las diferentes formas de difusión, ¿sí? Es como les decía, más económico y más fácil trabajar, de pronto puede llegar a más personas. Permite manejar mayor cantidad de información y, como les decía, pues igual se debe manejar la información de forma clara y concretísima. Hay algunos tips. Entonces, trabajamos, por ejemplo, la armonía. Es muy importante que un portafolio sea armónico, como les hablaba, de la identidad corporativa, ¿sí? A veces nos llegan clientes con unos logotipos que nos hacen llorar, pero tenemos que buscar la parte armónica dentro del portafolio, ¿sí? No porque el logotipo tenga 30.000 colores y X cosas, vamos a hacer nosotros también un portafolio extremo, extrema información, no. Entonces tenemos que empezar a trabajar la armonía, buscar del logotipo y de la identidad corporativa la forma equilibrada y armónica, ¿sí? Entre textos, imágenes y tipografía, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también la alineación, ¿sí? No quiere decir que todo deba ser como un periódico, columna, 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 para nada, pero sí se debe tener una alineación específica, ya vamos a ver más adelante de qué hablamos con eso, ¿sí? Es fundamental para la correcta edición y legibilidad. Esto es importante. Si nosotros tenemos de pronto un renglón por acá y el otro viene por este lado y luego se me salta a la otra página, bueno, ya empezamos a tener problemas para enviar el mensaje, ¿sí? Y bueno, y los diferentes elementos de comunicación, ya sean gráficos o escritos, ¿sí? Si no tenemos de pronto una organización con las imágenes también, pues la parte escrita no va a ser muy clara, ¿listo? Entonces debemos tener en cuenta pues el orden. Bien. Esta parte es importante, el estilo único, ¿sí? No quiere decir que tenga que pensar pues en la musa, la inspiración para realizar un portafolio siempre, pero sí debemos tener un estilo. ¿Y esto de dónde sale? Construir conceptos. Entonces depende de la empresa, yo tengo que empezar a hacer como un brief. ¿Ustedes se acuerdan del brief que hicimos para la página web, para el portafolio, cierto? Entonces ustedes dicen, listo, vamos a hacer un brief sencillo. ¿Quién es el cliente? ¿Qué quiere el cliente? ¿Cómo compra el cliente? ¿Qué le gusta a este cliente? ¿Sí? Más o menos dónde se ubica el cliente. De pronto, ¿cuál es el estilo que le gusta o con el que se caracteriza? Y empezar a hacer una serie pues, de requerimientos. Por ejemplo, ¿cuánto puede pagar la empresa? ¿Sí? Porque no podemos hacer un portafolio súper guau, hacer una cosa loca
fotografías, mejor dicho, con toda la calidad y en fin, y la empresa va a decirte al final, hey, yo no puedo pagar eso. Entonces también empezamos a tener en cuenta eso, quién es la empresa, qué es lo que quiere la empresa y qué requiere la empresa, quién es el cliente y en fin, toda esa información, ¿cierto? Esto nos va a traer un estilo, ¿sí? Tal vez no único, pero sí vamos a tener un estilo definido para el portafolio, para la empresa. ¿Y por qué no? Bueno, sí, de pronto estamos aquí en lo único. Y bueno, venimos entonces en la diagramación, que es una cosa muy importante. Recuerden que, bueno, hacer un portafolio no sale de la nada. Esto debe trabajarse bien pensado, el mensaje debe estar organizado para poderlo comunicar con la mayor claridad posible. ¿Listo? Entonces, esto no se logra por casualidad, ni como les decía, por la musa de la inspiración. Entonces, el mensaje se debe transmitir combinando imágenes y textos. Para esto lo más fácil es trabajar una diagramación. Entonces, ¿de qué se trata una diagramación? Yo lo que voy a hacer es diseñar una retícula. Más o menos ustedes han visto, por ejemplo, las revistas. Las revistas no tienen solamente 2 columnas o una sola columna, tienen imágenes, textos, diferentes tamaños de tipografía, en fin. ¿Cierto? Entonces, ¿qué trabajan ellos primero? Primero trabajan una diagramación. Sí, ya vamos a darles diferentes retículas, pero lo primero que se hace es esto, definir una margen, ¿cierto? Definir unos módulos, definir si lo voy a trabajar por columnas, por módulos. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Estas serían pues las columnas, ¿sí? Generalmente trabajan retículas sencillas y luego acá empiezan a cuadrar la información. Módulos, pues lo más pequeñito, la columna entera, ¿cierto? Zonas espaciales, teniendo en cuenta los espacios, se deben tener en cuenta. Entonces yo puedo coger, por ejemplo, este cuadradito o podría coger este entero. Tener texto aquí, tener imagen aquí, bueno, ya ustedes empiezan a organizar. Las ventajas de la utilización de la retícula, pues que nos ahorran mucho trabajo, se empieza a ver el portafolio organizado, portafolio o cualquier elemento que ustedes vayan a trabajar, ¿sí? Porque si ustedes van a trabajar una tarjeta de presentación, es importante que tengan una retícula también. Créanme que les facilita muchísimo la vida. Entonces, bueno, teníamos bueno, columnas y módulos. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, columnas. Y tenemos el ejemplo aquí, ¿cierto? Digamos como más para revistas y cosas así. Tenemos de arriba, como para títulos, esta linecita de arriba, para títulos, para el numerado de la página abajo, ¿sí? Tenemos unas márgenes que no son simétricas. Debemos tener en cuenta la encuadernación, debemos tener en cuenta el paso de página, ¿sí? Por ejemplo, tenemos también columnas, ¿sí? Pero si ustedes lo ven, son columnas que tienen espacios compartidos acá. Esta imagen, perdón, esta parte de acá está compartiendo 2 columnas y no se está saliendo aquí a la mitad de esta ni nada. Está compartiendo el espacio de 2 columnas con el espacio acá y respeta este espacio. De igual forma en esta parte. Tiene un espacio específico para los títulos, ¿sí? Arriba. Y tiene, bueno, ya márgenes definidas en los diferentes espacios. Tenemos esta retícula modular, donde todos los espacios son iguales, teniendo en cuenta una margen ya definida. Y como lo ven acá, muchos tienen texto, otros imagen. En este puede ser, por ejemplo, la imagen completa. En este el área del texto es más amplia y sigo utilizando mis módulos. Bien, entonces por este lado es muy organizadito. Aquí hay otro ejemplo, donde puedo utilizar todo el espacio de los módulos arriba para texto, todo el espacio de los módulos, ¿sí? Uniendo, por ejemplo, 9 módulos acá, 9 o 6. Y en esta parte pues tenemos el texto respetando las columnas y aquí una imagen de una forma como creativa, como que se une, como que, bueno, ¿listo? Tenemos una retícula jerárquica en la que tenemos, por ejemplo, acá imágenes importantes, ya sea, por ejemplo, para sus páginas también podrían trabajar esta parte, ¿sí? La información más importante puede ser en esta parte, ¿sí? Aquí ya van a ser, no sé, formularios, en fin, cosas así. Y tenemos cabeceras. Tenemos, por ejemplo, acá columnas con módulos, definición aparte, si ya no tiene que ser todo cuadrado, eso lo definen ustedes y ojalá que no sea así, pero pues digamos,
tener un elemento diferenciador. ¿Listo? Y tenemos, por ejemplo, acá una retícula sencilla, pero miren cómo organiza el espacio, ¿sí? Tenemos un ángulo definido, una organización en el texto, ¿sí? La imagen de pronto ya venía así, pero el texto lo están organizando teniendo en cuenta esta retícula. Bueno, entonces para trabajar con retículas y para trabajar en general, pues ¿cuáles serían las fases del desarrollo? Entonces la primera fase es la información, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los requisitos de la producción? Ya hablábamos del brief, si no lo quieren hacer, digamos, tan específico y tan puntual, pues nada, ustedes lo pueden hacer mental, empezar a sacar requerimientos, eso sí, escríbanlos, tener en cuenta esos requerimientos, que nada se nos pase, nada importante se nos pase. Entonces, ¿cuál va a ser la naturaleza de la información, la cantidad de imágenes, el estilo de las imágenes? De pronto ubicación de titulares, para entender y elegir la retícula, ¿listo? Luego la fase 2 pues sería crear la retícula y maquetar, a eso se le dice maquetar, en general es como diagramación, ¿listo? Esto es una cosa importante, la retícula no nos debe limitar, ¿sí? Como veían ahí puede ser una simple retícula de cuadrados, pero no podemos ir no solamente a los cuadrados, que la retícula puede tener cosas diferenciadoras en algún momento, simplemente me puedo salir y bueno, pero tratar de mantener un orden, ¿sí? Entonces por eso la retícula en algunos casos puede romperse, que no todas las páginas por ejemplo sean iguales, si hay una imagen muy importante, ustedes ven que a veces las revistas tienen columnas de texto y a veces una imagen abarca más de la mitad, incluyendo la esquina, por ejemplo, no tendrían márgenes. Y eso es completamente válido, ¿sí? Para que no sea una, digamos, sobre todo en los textos que son largos, pues que no sea una cosa tan aburrida. Bien. Entonces, ¿cómo construir una retícula? Primero, pues definir el formato de la página, ¿sí? Si va a ser horizontal, vertical, cuál va a ser el tamaño del texto, más o menos tamaño de las imágenes, ¿sí? Definir las márgenes del documento, tener en cuenta las impresiones, si va a ser impreso, tener en cuenta las márgenes, bueno. Establecer la cantidad de tamaño de las columnas, ¿sí? De acuerdo al documento, cuántas columnas y el tamaño de estas columnas. No todas tienen que ser iguales, además. ¿Sí? Establecer el espacio entre las columnas, ubicación de los marcadores en los que veíamos arriba, digamos para los títulos, para algún titular. Y, bueno, si se trabaja con múltiples tipos de información, sería conveniente establecer un sistema modular, porque, pues, como lo vieron anteriormente, pues es como lo más fácil para organizar la información. Cuando tenemos mucha información, a veces es más fácil trabajar en un sistema modular. ¿Listo? Entonces, entendemos que diagramar es distribuir, organizar estos elementos del mensaje bimedia, si hablamos de 2 dimensiones, texto e imagen, en un espacio también bidimensional, mediante criterios de jerarquización. Entonces, importancia, empezando por los títulos, las imágenes más importantes, la información más importante, buscando esto, la funcionalidad del mensaje, ¿sí? Es decir, que sea de fácil lectura y con una apariencia estética agradable. De eso ya ustedes se encargarán, ¿cierto? Entonces, una de las recomendaciones es no hacer documentos demasiado largos, páginas con muchísimo texto, que no se haga muy pesado o aburrida la lectura, sea impreso o sea digital, ¿bien? Información relevante, ¿sí? A veces nos extendemos, por ejemplo, tenemos productos y nos extendemos en la naturaleza del producto, en los beneficios, un montón de cosas, cuando de pronto el cliente lo que dice es, no, necesito la descripción sencilla y el precio, ¿sí? Entonces, tener en cuenta pues también como lo que requieran los clientes. Y los textos breves, imágenes las más importantes y bonitas, que no vaya a ser una imagen ahí como lo primero que salió, ¿sí? Formatos dinámicos, atractivos y bueno, teniendo en cuenta los clientes, ¿cierto? Y pues bueno, como conclusión, el espacio es importante dominarlo. Si ustedes a veces, a todos nos pasa que nos enfrentamos a un formato vacío y uno dice, carajo, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Qué voy a organizar acá? Sí, de pronto ya tengo claro qué es lo que quiere la empresa, pero digo, bueno,
cómo empiezo a organizarlo. Entonces, una de las formas más fáciles es como la retícula, ¿sí? Entonces, es importante dominar el espacio para poder acomodar todos los elementos de la publicación, que a veces son muchos. Es por ello que tanto una publicación de pequeño formato, como lo sería una postal o una tarjeta de presentación, tiene el mismo grado de complejidad que una publicación de mayor tamaño, como lo es un libro o pues un portafolio de servicios. Entonces, yo les quiero mostrar acá unos tips. ¿Dónde está? Estos son unos templates, unas plantillas que ya ustedes las pueden descargar de forma gratuita. Bueno, Orlando dice tamaño carta A4 siempre, no, para nada. Hay formatos de formatos, Orlando, dependiendo del cliente, dependiendo de la empresa, dependiendo de lo que necesite. No, formatos hay muchísimos, los que quieras. ¿Listo? Entonces, ustedes van a ver acá, ¿dónde está? Aquí. En esta paginita, Free ustedes encuentran información, imágenes gratuitas, pero ahora también nos facilitan vectores. Entonces, por ejemplo, yo le puse aquí brochure, ¿sí? Y miren, todos los diseños que me ofrece. Es increíble, o sea, ustedes ni siquiera tendrían que devorarse la cabeza diciendo, bueno, ¿cómo es que voy a hacerlo? Por ejemplo, ustedes dicen, este se adaptaría, por ejemplo, a mi empresa, ¿sí? Y simplemente lo descargan. Vamos a descargar, por ejemplo, este. Esto está bien. Y es completamente gratuito, además que les dan licencia, ¿cierto? Les dan licencia para utilizarlo, entonces es completamente válido utilizarlo. Lo descargamos y, por ejemplo, aquí yo ya he descargado unos. Entonces tengo este, ¿sí? Que como lo ven, pues tengo absolutamente toda la parte gráfica definida, ¿sí? Lo único es que no me aparecen capas, me aparece solamente un layer, ¿listo? Pero díganme si no nos facilita la vida, eso es una cosa impresionante, hasta nos está diciendo, por ejemplo, aquí puede poner en este tamaño, en este tipo de letra, la información nos está dando, bueno, tenemos toda la información de los colores, la diagramación, en fin, ¿cierto? De pronto no de todas las páginas, pero tenemos una buena portada. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, es otro interesante. Y miren, por ejemplo, aquí la mallita que van a utilizar en las otras páginas. Entonces es bastante interesante, una herramienta que nos va a servir mucho. Y es completamente válido, además que es gratis. Hay cosas que ya están hechas y uno no tiene por qué sufrir tampoco. No con esto les estoy diciendo que siempre van a trabajarlo así, no. Hay empresas que, pues, si de pronto se adapta, si les sirve algunas partes, lo pueden hacer. Pero hay empresas que definitivamente su identidad corporativa no tiene nada que ver con esto, entonces no encuentran herramientas, bueno, a trabajar muy viciosos, ¿cierto? Entonces, con esos tipsitos, les recomiendo una cosa, no me vayan a entregar portafolios en Word porque salgo a correr de casa, no. En la tecnología pasada lo hicieron, dos personas entregaron un portafolio de servicios en Word, pues no, para nada. Trabajen en Illustrator, si de pronto alguien está trabajando ya en Design, bueno, cualquier programa, ¿sí? Le sirve, además que puede ser formato para impresión o pues digital. Entonces ya ustedes definen esa parte. Me imagino pues que para sus proyectos tendrá que ser digital, entonces tener en cuenta el color, tener en cuenta el peso de las imágenes y en fin, demás cosas. Entonces, chicuelos, no sé si tengan alguna pregunta, sugerencia. Los escucho, tienen micrófono activo, chat.
A ver, en Magnolia, las hojas del portafolio se trabajan todas de una vez en el programa, o toca una por una. Ustedes pueden trabajar por mesas de trabajo. En un mismo archivo pueden empezar a trabajar 6, 8 páginas, todo lo puedes hacer en una. Y si no, pues también puedes trabajar una a una. Eso depende, es como por comodidad, ¿sí? Porque finalmente después todo se puede unir y bueno. Pero pues aquí en Illustrator tienes la facilidad de trabajar con diferentes mesas de trabajo, ¿bien? Y Nicolás pregunta, ¿podemos utilizar este tipo de portafolio para entregar? Por supuesto que sí. Obviamente adaptado a su empresa, a su logotipo. Por ejemplo, si me gusta esta diagramación, pero mi empresa tiene colores verdes y amarillos, pues tengo que adaptarlo, ¿cierto? Entonces, pero es completamente válido. Quería mostrártelos porque me ha parecido muy interesante y hay unos diseños bien chéveres. Entonces, no hay problema. Entréguenlo y háganlo en Illustrator o en InDesign. El formato que descarga es EPS.EPS, que abre en casi que cualquier programa gráfico. Entonces no van a tener ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces yo creo que hasta aquí llegaríamos. Si no hay más dudas, me alegra hablar con ustedes, me alegra, bueno, que sigan, aunque son poquitos. De hecho, en mi grupo se le está Orlando, felicitaciones. Y nada, pues cualquier duda ya saben que nos pueden hablar, cualquier inconveniente que tengan con alguna actividad, pues, bueno, por los diferentes canales estamos ahí pendientes. Sí, claro. Bueno, con logotipo empresarial, y hay algunas personas a las que se les hizo algunas observaciones. En el caso tuyo, Orlando, tenías que hacer unos cambios, ¿cierto? Pues como para mejorar el logotipo, entonces no puede ser el mismo que presentaste tal cual, ¿cierto? Sino pues con las mejoras que se te habían sugerido, ¿bien? Entonces eso para todos, una súper identidad corporativa, me gusta que el logotipo sea la locura y trabajar, como les digo, los diferentes elementos, ¿cierto? El color, las tipografías, los tamaños, bueno, en fin. Y bueno, muchachos, entonces hasta aquí estaríamos. Muy buenas noches para todos. Que trabajen mucho, se ponen al día los que estén atrasados. Y para los que están viendo o verán pues la grabación después, cualquier duda me avisan. Está el link y pueden utilizar estos elementos. Y bueno, estaremos recibiendo todos esos portafolios súper chéveres. Buenas noches a todos.